5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Más de 50 organizaciones de víctimas denunciaron en las últimas horas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demoras en la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. La petición se realiza a pocas horas de que la ONU presente su informe trimestral sobre ese proceso y de la crítica situación humanitaria que vive Colombia debido a las acciones de grupos al margen de la ley. Durante esta primera semana de receso, la Policía de Tránsito impuso más de 17.000 comparendos por falta de licencia de conducción, SOAT y tecnomecánica vencida. Además, se han registrado más de 98 muertes y 360 heridos por accidentes de tránsito en las carreteras del país. A una semana de la inauguración de la COP16 se izó la bandera de las Naciones Unidas en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y con esto Cali se convirtió en jurisdicción internacional. La ministra de Ambiente Susana Mohammad calificó como histórico lo que está ocurriendo en Cali, pues es la primera vez que la bandera de la ONU se iza en Colombia. Las autoridades en el departamento del Casanare investigan las causas del accidente de un globo aerostático que cayó a tierra en el que falleció un parapentista de 34 años. Al parecer, una ráfaga de viento hizo que el globo colisionara con cables de alta tensión en hechos ocurridos en el municipio de Agua Azul, allí en el departamento del Casanare. Nuevamente el Huila fue blanco de ataques por parte de las disidencias de las FARC. Según información oficial, una patrulla de la policía fue atacada por hombres armados cuando realizaba operativos de control en el municipio de Tesalia. Un patrullero resultó herido. Entre tanto, 2 soldados resultaron heridos por minas antipersonal en medio de la operación Perseo implementada este fin de semana por las fuerzas militares y el gobierno nacional. 17 civiles resultaron también heridos por parte de un dron lanzado por las disidencias de las FARC allí en la zona del Plateado, en el departamento del Cauca. En las últimas horas, las fuerzas militares denunciaron que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco utilizan a niños como escudos de guerra para el traslado de armamento y explosivos en sus prendas de vestir. El comisionado para la paz, Oti Patiño, anunció que el cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC de alias Calarcá se extenderá hasta a partir del 16 de octubre. Este acuerdo se dio después de haber iniciado el 6º ciclo de diálogos con ese grupo al margen de la ley. Entre tanto, la Organización de las Naciones Unidas no estará en la mesa de diálogos entre el gobierno con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo porque no son conversaciones de carácter político. El Tribunal Superior de Bucaramanga ratificó la absolución de Óscar Camargo Río alias Pichi por delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes al considerar que la Fiscalía no mostró las pruebas contundentes en su contra. En el municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, fue capturado Edison Arley Posada, el principal sospechoso de la muerte del ciclista colombiano Marlon Pérez. Posada, conocido con el alias del Rolo, tiene antecedentes por homicidio, extorsión y otros delitos. Hoy la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz elegirá al nuevo presidente de esa justicia para un periodo de 2 años. Los candidatos son los magistrados Reiner Jaramillo, Alejandro Ramelli y Danilo Rojas. Más de 40 palestinos han muerto en las últimas horas en nuevos ataques israelíes que alcanzaron la Franja de Gaza. El punto más castigado sigue siendo Jabalía, en el norte del enclave, con ataques aéreos y con incursiones de las tropas israelíes. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos... Estás escuchando Mañanas Blue. Las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos para quienes llegan a esta hora. Un gusto saludarlos en este comienzo de semana, un poquito tarde. Hoy es martes 15 de octubre, comienza a amanecer. Temperatura en Bogotá 9 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia. Estamos ya en el canal de YouTube para quien quiera acompañarnos. Estamos en redes sociales, en plataformas digitales, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Temas de conversación también a esta hora en las redes sociales, los muy movidos temas
en las muy movidas redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Redes sociales intensas. Han hablado de política, de deporte, han hablado de música, pero quiero comenzar con la política porque las redes sociales están hablando del departamento del Cauca, del Ejército y de los 6 ministros que visitaron ese departamento el fin de semana en esa toma que ya hemos comentado desde muy temprano. Perseo, las imágenes que le están dando las vueltas a las redes sociales, no solamente a Instagram, TikTok, Facebook y X, Néstor, son las de los ministros, la de Laura Sarabia en ese avión que llegó convertido en la puerta de salida supuesta que plantea el gobierno del presidente Petro para la violencia en el Cauca. Una visita controvertida con muchas críticas por cuenta de las fotografías que está defendiendo el presidente Gustavo Petro. Néstor le responde a un panelista de Blue Radio, a Daniel Mejía, que le pregunta al presidente Gustavo Petro si estuvo chévere el paseo por el Plateado. La población civil, dice él, azotada por la violencia de grupos criminales, y este par se fueron. Es la fotografía de 2 funcionarias del gobierno a las que el presidente Gustavo Petro defiende con el siguiente trino. Ese par, como usted las llama, son las responsables de la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio. Saben mucho más que usted, Daniel, de seguridad y transformación del territorio para lograrla. No dice el presidente Gustavo Petro cómo se llaman, no cuenta el presidente Gustavo Petro en detalle. Tomaron la fotografía que ven quienes están en el canal de YouTube, vestidas con cascos militares, se toman una selfie en el Plateado. Y parecía la imagen no de una incursión de retoma del Estado colombiano, sino parecía una cosa, la verdad, un poquito más frívola. Un paseo, Néstor, y era la crítica generalizada porque todos, desde Laura Sarabia, el ministro de Defensa, la ministra de Ambiente, la ministra de Agricultura, todos se vistieron como policías, como soldados, con cascos, con chalecos, mientras la población civil estaba completamente desarmada con la amenaza del disidente de los disidentes, Néstor, el hombre Iván Mordisco, que le interceptaron una comunicación diciendo que le iban a enviar regalos a la fuerza pública con niños. Los regalos, la traducción para los oyentes, son las bombas. Esa es la polémica que protagonizan los funcionarios del gobierno durante el fin de semana en esta visita. Las 2, el par al que responde el presidente Gustavo Petro, la de ojitos claros es la doctora Gloria Miranda, que es la directora del PENIS, que es el programa de sustitución de cultivos ilícitos, la que está allí a la izquierda, a quienes defiende, por supuesto, con razón, el presidente Gustavo Petro. La segunda tendencia, Néstor, quiero seguirle hablando, me toca, del presidente Gustavo Petro, porque es tendencia por cuenta del cruce de trinos muy agria, la pelea del fin de semana con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo lo origina las críticas del expresidente Uribe a la reforma laboral, especialmente a la ampliación del recargo nocturno. Termina acusando el presidente Petro al expresidente Uribe de haber tenido un problema en su vida como hacendado, acusándolo de muertes de muchos campesinos. Le responde el expresidente: presidente, respete que mientras usted delinquía, yo trabajaba. El último trino, la última piedra, es del presidente Petro, Néstor, que dice que mientras usted tenía a sus trabajadores con hambre en el estómago, yo le garantizaba o yo hacía una revolución, diciendo que la revolución no era delinquir, pero matar, entre otras cosas, el presidente Petro defendiendo su paso por el M-19, que es lo que le enrostra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y para finalizar, Néstor, muy rápido, no lo veo con la camiseta de la Selección Colombia. Tiene tiempo porque el partido es hoy es día de selección. Es día de la selección a las 3:30 de la tarde en el Metropolitano en Barranquilla. Colombia se enfrenta contra Chile. Se espera, Néstor, que podamos remontar, mantener esa segunda posición en la tabla para poder asegurar nuestro paso al Mundial 2026 después de lo que nos pasó en Bolivia, ¿no? Que no pudimos ganar, que nos fue muy mal allá en el Alto de la Paz. Esta Chile, que perdió con Brasil la semana pasada, está en modo turbulencia. Colombia perdió la semana pasada con Bolivia. Nos queda, a modo de consuelo, el invicto de local. Invicto jugando en Barranquilla. ¿Sabe un dato final de lo que están hablando en las redes sociales? Hay rumores alrededor o versiones alrededor de con qué uniforme va a jugar la selección Colombia, Néstor. Todo está listo aparentemente para que la selección no juegue con el tradicional tricolor amarillo, azul y rojo, sino con una camiseta blanca para celebrar el centenario de la Federación Colombiana de Fútbol. Es la blanca, la del 45. La del 40 y pico, que tiene la bandera, es blanca con la bandera de la selección Colombia. Es probable que hoy la selección juegue con ese uniforme. Ese uniforme es muy lindo, la verdad. Desde Barranquilla, a esta hora, Fabio Poveda.
Hola Néstor, buenos días. La verdad que muy pocas dudas genera la selección Colombia en su formación titular para enfrentar a la selección de Chile esta tarde a las 3:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El técnico Néstor Lorenzo seguramente va a alinear a Camilo Vargas en el arco. El lateral derecho será Santi Arias, el izquierdo Johan Mojica, la pareja de centrales Davinson Sánchez al lado de Johannes Lucumí. Luego en el medio Richard Ríos con Jefferson Lerma, estaría también John Arias, Luchito Díaz, James Rodríguez y la única duda, ¿juega Durán o juega John Córdoba? Pues sobre el tema se refirió el técnico Néstor Lorenzo. Todos los delanteros que están en la selección tienen la capacidad como para ponerse la camiseta. Está también el Cucho Hernández, en su momento se tomó la decisión de que juegue Roger Martínez porque lo vimos que tiene una adaptación muy buena a la altura, lo estaba haciendo bárbaro hasta que salió lesionado. Recordemos que Durán fue titular en el partido ante la selección de Argentina y después no pudo estar ante Bolivia en el Alto por acumulación de tarjetas amarillas. Desde Barranquilla, siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. 5:41 a.m. La verdad es que la selección Colombia, inclusive con la derrota de Bolivia, sigue siendo una de las mejores del continente, y la Chile que enfrentamos esta tarde es la peor selección, la de peores resultados en esta eliminatoria hacia el Mundial. Barranquilla está lista, es la casa que se suele lucir. Esta mañana hay miles de policías también repartidos en la ciudad intentando garantizar la jornada. Es tarde cívica hoy para los barranquilleros. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. En Barranquilla todo está listo para el partido de esta tarde ante Chile, para el que ayer llegaron cientos de seguidores de la selección a la concentración del equipo a realizar el banderazo de apoyo al equipo tricolor, en el que, como podemos escuchar, sonaron tambores y también se prendieron bengalas para una fiesta que tiene a Barranquilla frente a altas expectativas económicas. Si bien en esta ocasión no hubo lleno total en los hoteles, pues la ocupación hotelera alcanzó un 80%, las expectativas para las ventas en el comercio supera el 50%. Así lo cuenta Rafael Madero, quien es el presidente de Fenalco Atlántico. O sea, y creo que con seguridad podría llegarse al 50% de incremento en las ventas. Esto, pues obviamente, en estos momentos son alicientes para este sector que ha venido siendo golpeado. Y las puertas del Estadio Metropolitano están listas para ser abiertas a los aficionados desde las 11:30 de la mañana bajo un dispositivo de 2,000 hombres y mujeres de la policía en los alrededores del escenario deportivo, quienes estarán desplegados en 3 anillos de seguridad. Una fiesta, como usted lo dijo, fue declarada la tarde cívica en Soledad y en Barranquilla, pues es que además hoy hay un componente adicional, y es que se dará en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol, y por eso se espera que el equipo utilice una camiseta diferente, una blanca con los colores amarillo, azul y rojo en la zona superior. Pero como dato curioso, Néstor, el gobernador de Bolívar le propuso a la Federación Colombiana de Fútbol, a través de una publicación en su cuenta de X, que el partido de vuelta contra Bolivia sea en Magangué, un municipio donde la sensación térmica al mediodía puede superar los 43 grados. Incluso prometió que la gobernación asumiría los gastos, esto en revancha a las duras condiciones que tuvimos que enfrentar en Bolivia la semana pasada en el partido en el que desafortunadamente perdimos 3 puntos. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Gracias, Vanessa. Lo de Magangué es un chiste. En Magangué, por supuesto, no hay estadio. Es un gracejo del gobernador Bolívar. Una pregunta, Vanessa, sobre la camiseta. ¿Está confirmada para hoy la camiseta blanca con la bandera horizontal en el pecho? Pues como se lo estaba comentando María Camila, es lo que se ha estado rumorando en redes sociales, y más a partir de una fotografía en la que estaba René Higuita y también David Ospina utilizándola. Por eso se dice que esa sería, y lo que ha dicho el alcalde Alejandro Echar es que hoy habría una sorpresa por cuenta de este centenario que se estaría conmemorando, así que todo apunta para allá, Néstor. A mí me gusta esa camiseta blanca con la franja, los tres colores en el pecho, el amarillo, azul y rojo. Vanessa, gracias. 5:44 a.m. De hoy en 3 semanas son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay nuevas encuestas. Están reñidísimas encuestas que muestran un empate entre los dos. El presidente Trump este fin de semana calienta la campaña política anunciando que va a utilizar a las Fuerzas Armadas contra el enemigo interno, que para él es la izquierda y el progresismo. Por supuesto, una amenaza que crea una inmensa polémica en Estados Unidos. Desde Washington informa Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. En efecto, el enemigo interno, así se ha empezado a referir Trump de manera más recurrente a lo que considera la verdadera amenaza en Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo interno? Lunáticos de izquierda radical. Esto lo ha manifestado en correrías, pero también en entrevistas. Fue en una reciente de Fox News en la que propuso que si es presidente, lidiará con ese enemigo de una manera extrema. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Creo que el verdadero problema es la gente de adentro. Tenemos gente muy mala, tenemos algunas personas enfermas, lunáticos de izquierda radical, y debería ser fácil manejarlos, si es necesario, con la Guardia Nacional, o si realmente es necesario, con los militares, decía Trump, quien anoche tuvo un evento tropezado en Pensilvania. Habían transcurrido 30 minutos y 2 personas sufrieron emergencias médicas cuando se creía que iban a continuar con las preguntas del público porque era una especie de foro con la ciudadanía. Trump dio unas palabras finales, pusieron música y se quedó bailando y escuchando música por varios minutos. Luego acabaron con el evento. En todo caso, ya estamos en la recta final con 3 semanas por delante y de acuerdo a 4 encuestas de las últimas horas, Trump y Harris están empatados, aunque a la demócrata se le ve una ligera ventaja en el margen de error. Encuestas de la Universidad de Harvard, de CBS, ABC y NBC, que todas muestran un empate en intención de voto, o a Kamala con una ventaja del 3% frente a Trump. Pensilvania es un estado clave, quizás el más importante, y ambos candidatos están enfocando sus esfuerzos finales allí. De hecho, Harris también estuvo haciendo campaña en Pensilvania en las últimas horas, hablando de derechos reproductivos y economía. Donald Trump will give billionaires and corporations massive tax cuts. Cut Social Security and Medicare, make it easier for companies to deny overtime pay for workers. Si él es elegido presidente, Donald Trump le dará a multimillonarios y empresas un recorte masivo de impuestos, le quitará recursos a la seguridad social y al programa de salud llamado Medicare, y hará más fácil a las compañías que le nieguen el pago de horas extras a sus trabajadores, decía la vicepresidenta Kamala Harris. Néstor. Juan Camilo, gracias. En Colombia, la ausencia del presidente Petro en un evento con las víctimas que se iba a realizar el viernes en la Plaza de Bolívar ha sido el centro de la controversia política. El evento había sido contratado con una empresa de Medellín que se llama Plaza Mayor, costó 3.700 millones de pesos. El presidente Petro dijo por un cuadro respiratorio y una gripa no pudo asistir y tuvo que pedir perdón a esas víctimas de el viejo genocidio de la Unión Patriótica. Tuvo que pedir perdón vía Twitter. Quedaron calientes las víctimas de la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y un tema tan importante termina cancelado por la gripa del señor presidente, excusándolo y anunciando la reprogramación del evento, que sería más cerca a la Casa de Nariño, hacia la Plaza de Armas. La ministra de Ambiente, Susana Mohamad. De la Presidencia de la República informan que el presidente tiene incapacidad médica. Por lo tanto, por respeto a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, consideramos que este acto no se debe llevar a cabo hoy. Por lo tanto, se considera suspender este acto. Y efectivamente lo suspendieron, motivo la gripa del presidente. Escuchan ustedes al fondo los abucheos. El presidente también canceló un acto de entrega de tierras que tenía en el departamento del Cauca este fin de semana. Juan David Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, el viernes fue la entrega de 1.440 hectáreas por parte del gobierno nacional en presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo a las comunidades indígenas, además porque se firmó un pacto, un acuerdo entre el gobierno nacional, el sector cañero, campesinos y las comunidades indígenas para ponerle fin a años de disputa. El presidente Gustavo Petro estaba invitado
pero no pudo ir, al parecer por un cuadro gripal. Dice que por razones de seguridad había querido estar en el Cauca, pero no pudo ir. Es un pueblo afro de Colombia que va por la tierra en el norte del Cauca y va por su emancipación definitiva, lo que trina el presidente. Además, también el presidente no asistió al acto de perdón de las víctimas de la Unión Patriótica, que fue cancelado precisamente por la ausencia del presidente. Este costó 3.700 millones de pesos en un contrato de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con una sociedad con sede en Medellín llamada Plaza Mayor. El presidente no estuvo presente ni tampoco en esta firma entre el sector cañero, las comunidades indígenas y los campesinos. Juan David Ríos, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta madrugada, atención, hay movimientos militares entre Corea del Norte y Corea del Sur. Inclusive Corea del Sur abrió fuego contra la zona de frontera de Corea del Norte. Corea del Norte es la de Kim Jong-un, la Corea del régimen autoritario. La otra, la del sur, es la capitalista, la democrática. El gobierno de Pyongyang dinamitó esta mañana carreteras que conectan las dos Coreas, la frontera. Actualizamos la noticia internacional del momento desde Europa. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Sí, la situación es enormemente complicada en este momento en esa zona de frontera, esa que se suele decir de manera tópica que es la frontera más militarizada del mundo, la del paralelo 38. Pues bien, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, del gobierno de Seúl, ha confirmado esta mañana que ha respondido disparando al sur de la línea de la demarcación militar después de que hacia mediodía, hora local, detectara explosiones al otro lado de la frontera, aparentemente dirigidas a cortar los tramos de las carreteras que corren paralelas a dos líneas de ferrocarril. El ejército surcoreano ha señalado que está reforzando su postura de vigilancia y de alerta ante esos movimientos del norte. Esas detonaciones en los tramos del norte de los corredores se producen después de que Pyongyang anunciara la semana pasada que iba a cortar todas las vías de transporte hacia el país vecino. Esa medida responde a un endurecimiento de la postura de Corea del Norte, pero también a una enmienda constitucional que se acaba de aprobar recientemente, en la que se han redefinido de manera unilateral las fronteras nacionales. Todo esto por orden del líder Kim Jong-un. El corte de vías de transporte por parte de Pyongyang y la respuesta del sur llega en un momento de repunte de las tensiones en la península, debido a las acusaciones del norte hacia el sur de que habría enviado drones cargados con propaganda a su territorio y a las amenazas de responder con disparos de artillería si se producen incidentes similares. Los disparos se han producido esta mañana, han llegado desde el sur, pero han caído en la zona de frontera. Pero evidentemente la tensión es máxima. Recordemos también que el pasado mes de agosto el norte ya había desmantelado varias líneas ferroviarias que se habían puesto en funcionamiento en el año 2007 y que conectaban a ambos países, aunque solo se llegaron a usar una vez de manera piloto. Desde entonces no se habían vuelto a usar, Néstor. Enrique, gracias. 5 de la mañana, 53 minutos. Nuevas aristas en la pelea política de Colombia entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Electoral. Esta mañana, acogiendo una denuncia, el presidente Gustavo Petro pide la renuncia de César Lorduy como presidente de ese Consejo Electoral, que es el que está investigando las cuentas de la campaña del presidente en el 2022 y el que abrió investigación e imputó cargos por las irregularidades cometidas en esa financiación, tanto en la primera vuelta como en segunda vuelta. La nueva arista es que apareció una parlamentaria, Ingrid Aguirre, que dice que César Lorduy, cuando era congresista, le pidió, era un acosador de mujeres, y le pidió un favor y a cambio le dijo, págame con tu cuerpo. La parlamentaria Ingrid Aguirre, hablando este fin de semana con María Jimena Duzán. En el mes de septiembre del año pasado, quiero decirles que si ustedes no quieren que le revoquemos su candidata, necesito que 500 payasos suelten su risa. Viendo que siempre estamos en una relación desigual de poder, magistrado que toma decisiones referente a mi partido, e iba a tomar una decisión frente a mi partido, sobre todo con la candidata que llevamos a la alcaldía. Me acerco, pensaron la decisión de la propuesta que les hice, te dijimos ese mismo día inmediatamente que no íbamos a ceder a tus chantajes. Y cuando él me dice, bueno, pero entonces hay otra forma de resolverla. Y me dice,
tú me puedes pagar con tu cuerpo. Me puedes pagar con tu cuerpo es la frase que le habría dicho al Orduy por hacerle un favor en el Consejo Electoral. Ese Consejo Electoral será investigado por prevaricato por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que lo anuncia en los siguientes términos. Tenemos efectivamente el reporte de la denuncia que usted menciona, formulada contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral por el ciudadano John Jairo Turizo Hernández. La denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan, como usted lo mencionó, algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña. La vicepresidenta Francia Márquez hablando desde su departamento, desde el Cauca, diciendo que no van a dejar tumbar a su jefe, el presidente Gustavo Petro. El gobierno desde allá arriba está enfrentando desafíos muy grandes, como ustedes saben. Hay quienes creen que el mandato popular del pueblo se puede tumbar. Gustavo Petro y Francia Márquez están aquí porque más de 11 millones de colombianos y colombianas tomaron la decisión de apostarle al cambio. Y no nos van a detener y no nos van a parar en el propósito. Y a todo esto el presidente le crea un nuevo ingrediente pidiendo la cabeza, la renuncia del presidente del Consejo Electoral este fin de semana. Es César Lorduy, informa Marcela Peña. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro pide por segunda vez la renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral, luego de que la representante de la Cámara, Ingrid Aguirre, acusara este fin de semana a Lorduy de haberle pedido primero un soborno de 500 millones de pesos y después sexo a cambio de una decisión como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X: si aún queda decencia, el señor Lorduy debe renunciar. Siendo un acosador de mujeres y habiendo sido procesado hasta que prescribió un caso de feminicidio, no tiene ninguna autoridad para juzgar a nadie. Le solicito a la bancada de Cambio Radical, que lo eligió al CNE, que se exprese al respecto. ¿Qué dice Germán Vargas Lleras de su representante? Vargas Lleras aún no ha dicho nada, pero quien sí lo hizo fue el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Motoa indicó que a Lorduy lo rodean historias sórdidas sobre su quehacer en la política, donde ha sido tan inescrupuloso como macabro, y remató diciendo que es una vergüenza el respaldo que le dio su partido. Blue Radio buscó a Lorduy, quien declinó hacer ningún tipo de comentario sobre las acusaciones de la representante Aguirre. Marcela Peña, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
Toda la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 está en Blue. Para conectarse con nosotros, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Toda la experiencia alrededor de esta jornada apasionante, camino al Mundial. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com en Armenia, El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este martes de fútbol. Hoy a las 3:30 juega la Selección Colombia contra Chile en el Metropolitano. Al otro lado del país, en el occidente, se están completando hoy 4 días de la Operación Perseo, que busca la recuperación militar del Cañón del Micay, esa zona del Cauca por donde se mueve toda la cocaína que exporta Colombia por el Pacífico. Los disidentes de Iván Mordisco lanzaron a modo de contraataque drones con explosivos contra la población civil. Saldo de momento, 17 personas heridas, entre ellos un niño. Y estaban planeando mandar bombas con otros niños, que es la utilización, la instrumentalización total de los niños a su servicio. En las últimas horas, 2 militares quedaron heridos cuando pisaron una mina antipersona mientras realizaban anoche labores de patrullaje en esa zona del Cauca, en el occidente. En total, metieron este fin de semana 1.400 hombres, todos del COES, de ese Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Allí hay soldados, expertos en inteligencia e inclusive francotiradores que han logrado ya la recuperación de algunos puntos estratégicos en esa población. Lograron de momento la retirada de fuerzas disidentes de las FARC. Estos son los de Iván Mordisco, aunque hay presencia todavía de algunos de esos milicianos. Allí imágenes de guerra como si no hubiese pasado el tiempo. La imagen del fin de semana fue esa cuestionada presencia de ministros, 6 en total del gabinete, varios directores de departamentos administrativos, comandados por la poderosa Laura Sarabia, que es la directora del DAPRE. Llegaron con cascos militares, con chalecos antibalas, como si hicieron parte, como si fuese, que no lo era, una operación fundamentalmente militar. Cada uno de los ministros haciendo anuncios. Estaba el ministro de Defensa, el de Salud, la de Ambiente, el de Minas, la de Agricultura, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, vestido él también con camuflado, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos, que estuvieron varias horas, durante un par de horas, allí en el Plateado, municipio de Argelia, haciendo compromisos con la comunidad. Dijeron los gobernantes locales en el Cauca, hicieron el show y después se fueron. Los militares quedaron con 14 tanquetas para protegerse durante los patrullajes que están haciendo ahora, intentando volverlos rutinarios después de la presencia de los ministros del gobierno nacional. Los comandos tienen apoyo de vigilancia y de seguridad del avión fantasma que constantemente sobrevuela desde anoche la zona, y a unos minutos apostados 5 helicópteros Black Hawk del ejército en caso de ser necesario para evacuar las tropas. 1.200 personas han sido desplazadas en la zona. Se han presentado cerca de 533 casos de reclutamiento forzado en los últimos 4 años, de acuerdo con datos de la Defensora del Pueblo, que también estuvo en la zona. Bienvenidos, vamos a hablarles de estas crudas imágenes de la guerra, una recuperación que por otro lado nos manda al país de siempre, el país que no ha podido superar la guerra allí en el occidente de Colombia, una guerra con el inmenso motor del narcotráfico. Muy cerquita de estas imágenes, Cale amanece en modo COP16. Por primera vez se izó en Cali la bandera de Naciones Unidas. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, entregó formalmente lo que se llama la zona azul de la cumbre, que es la que va a manejar la ONU, que es la organizadora. El Centro de Eventos del Valle del Pacífico será allí el escenario, el epicentro de decisiones y de discusiones ambientales y políticas en la cumbre, al final de la cual
desde cuando arranque la etapa de deliberación, debe producirse el documento de compromisos de 190 naciones que van a representar a cada uno de sus países en esa cumbre COP16. El primer evento simbólico, Naciones Unidas asume la responsabilidad. Hay inclusive policías de Nueva York que llegaron a una zona caliente de orden público, en donde siguen por otro lado las amenazas de las FARC contra el evento internacional. Izar la bandera de Naciones Unidas significa que Cali se convierte en área internacional de paz. Los primeros invitados internacionales comenzarán a llegar este fin de semana. Deben venir presidentes, el secretario general de Naciones Unidas, ONGs y las representaciones, de estos 190 países. Bienvenidos, les vamos a hablar de lo mucho que ha pasado este fin de semana, lleno de calenturas y peleas calientes del presidente Gustavo Petro, que no estuvo por una gripa en el acto de víctimas del viernes en la Plaza de Bolívar, pero ha estado muy activo el fin de semana, cazando peleas aquí y allá, contra el expresidente Álvaro Uribe, contra el presidente del Consejo Electoral, contra el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, contra un panelista de Blue Radio, el presidente Petro, dando las peleas en su tribuna favorita, tal vez la más importante, contra el presidente del Consejo Electoral, pidiéndole la renuncia por una denuncia que apareció convenientemente de una de sus parlamentarias de Fuerza Ciudadana, el movimiento del caicetismo del Magdalena, que dice haber sido acosada sexualmente hace varios meses por el magistrado Lorduy, que le pidió una plata y que le pidió que a un favor le podía pagar con su cuerpo. Con el expresidente Uribe acusándolo de la muerte de campesinos, el a propósito era la reforma laboral. Dice Petro que Uribe, le quitó a los trabajadores los dominicales y festivos en la reforma laboral del 2003 y que pagó con la muerte de campesinos y trabajadores en una de sus fincas. Le responde el expresidente Uribe diciéndole que lo respete, diciendo que él, mientras Uribe trabajaba, Petro estaba delinquiendo. Esta es la gran pelea política porque representan dos visiones de país, dos formas de hacer política totalmente diferentes. Y también peleando contra los que criticaron la visita de sus funcionarios al Cauca, críticas que vinieron por las selfies, las fotografías y el vestuario que utilizaron. Esas, inclusive la directora del programa del PENIS, el programa de sustitución de cultivos, todos, Laura Sarabia y compañía, llevando chalecas antibalas, cascos, mientras la población civil estaba completamente desprotegida. Bienvenidos, ha sido un fin de semana de polémicas, ha sido un fin de semana lleno de historias políticas. Les contaré noticias del mundo en segundos y vamos a hablar, por supuesto, de la selección Colombia, que a las 3:30 enfrenta a la selección de Chile, que pasa por un momento de turbulencia, con un camerino que está fracturado, una selección interna, Ricardo, en Barranquilla, que no pasa por su mejor momento. Hola Néstor, feliz mañana para todos. Aquí tenemos 28 grados centígrados de temperatura, 6 de la mañana, 7 minutos. Y la verdad es que si hablamos de temperaturas hay que evaluarla desde dos aristas. La primera tiene que ver con Colombia y es el calor humano, el cariño infinito, el banderazo. Ya les vamos a contar detalles de cómo fue la tarde-noche de nuestra selección Colombia y del entorno de los aficionados. Y el otro, usted bien lo ha dicho, las dificultades que tiene adentro la selección chilena. Está que arde, un equipo completamente roto con un par de jugadores, particularmente uno de ellos, Palacios, que se bajó del bus, que decidió no venir a Barranquilla. Eso ha despertado una ola de críticas muy fuertes y el apoyo del gran crítico de Gareca, que es Arturo Vidal. Es decir, ellos están viviendo, Néstor, una novela trágica en medio de los resultados, siendo coleros de la eliminatoria y hoy con el reto de enfrentar sin margen de error a nuestra selección Colombia, que a propósito tendrá seguramente 5 novedades en la formación titular frente a los chilenos esta tarde aquí en el Metropolitano. Ya viene la alineación de la selección Colombia, la anticipa Ricardo Orrego en segundos. Sería el colmo, Ricardo, la selección Colombia, una de las mejores del mundo, contra la selección de Chile, una de las peores de América Latina. Sería el colmo que no ganásemos esta tarde, ¿no?
Esto es fútbol, pero indiscutiblemente la realidad es que es un escenario. Mire, el diario El Heraldo hoy titula que el Metropolitano siga siendo un fortín, y eso esperamos todos, que indudablemente la casa de la selección sea el refugio seguro para pensar en construir el paso a paso. Una victoria realmente nos deja ya en una plataforma de salto, de una rampa de salida hacia el campeonato del mundo, así que será un partido determinante. Ahora, Néstor, que empieza el lado B, hoy empieza el camino de la segunda ronda de la eliminatoria en esta fecha 10. ¿Camiseta blanca de la Selección Colombia hoy, Ricardo? Sí, señor, camiseta blanca, pantaloneta blanca y medias negras. Será el uniforme que utilizará hoy Colombia aquí en Barranquilla. Salvo las medias, me parece linda esa camiseta, que es un homenaje a la Selección Colombia de 1940 y pico. Blanca con la tricolor, la franja amarillo, azul y rojo en el pecho. Es una camiseta que a mí me gusta. Lo de las medias negras me parece, Ricardo, un poquito raro, ¿no? Bueno, veremos realmente cómo se ve ese contraste. Habrá que verla en conjunto. Recuerde que hay prendas que cuando se ven de manera unitaria lucen bien, y en la mezcla también pueden romper. Vamos a ver finalmente cuando vayan a la cancha los jugadores de Colombia qué tal pinta esa camiseta, que a mí también me gusta, ¿sabe? Me parece interesante, me parece un muy bello homenaje a la selección de 1945, y que tiene unos detalles vintage, unos detalles muy, muy especiales, unos toques. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Hoy es martes de comenzar semana, ya les contamos todo lo mucho de lo que pasó en el departamento del Cauca. Hoy es martes de Selección Colombia, partido 3:30, transmite Blue Radio. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. De sorpresa y en medio de la oscuridad de la madrugada del sábado 12 de octubre, entraron las tropas del Ejército Nacional al casco urbano de El Plateado en Argelia, Cauca. Este martes se cumple el cuarto día de la operación Perseo en el departamento del Cauca. El balance preliminar es de 17 civiles heridos y 2 militares que fueron víctimas de minas antipersonal. Además, la Defensoría del Pueblo confirmó que más de 1.200 personas han sido desplazadas en la zona. La operación Perseo tiene como objetivo quitarle poder al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en esta región que desde hace 35 años ha estado bajo el flagelo de las entonces FARC y hoy de sus herederos. Ante la operación se pronunció el general Federico Mejía, comandante del Cauca. En este desarrollo de esta operación Perseo, prácticamente una operación en la cual se requería de un muy minucioso planeamiento que nos permitiera a nosotros desarrollar algunas de nuestras capacidades sin generar ningún tipo de daño colateral. El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, explica los alcances de esta operación Perseo en el Plateado Cauca. Entonces lo que busca es que la población esté coaccionada, que esté con miedo, y es lo que queremos decirle a la población, que estén tranquilos, que confíen en sus fuerzas militares, que somos nosotros los que le damos la seguridad de verdad. No hay niñas, de lo que me salvé yo. Y yo también, mi casa hacía daño. Esta es la voz de una madre y su hija que durante la operación Perseo fueron atacadas con granadas que fueron soltadas usando drones por disidentes del bloque Carlos Patiño. Ante esta desproporcionada respuesta, el presidente Gustavo Petro dio vía libre a través de su red social X a que se bombardee nuevamente esta región donde estaría resguardado Iván Mordisco. En este momento, la instrucción del presidente es organizar una visita con todo el gabinete ministerial, y eso se dará en los próximos días con toda la construcción de lo que será la misión Cauca. Laura Sarabia asegura que no es solo para la foto, que la presencia del gobierno nacional en el Plateado tiene que ver con un compromiso completo de institucionalidad. Por su parte, autoridades del municipio de Argelia confirmaron que la población del corregimiento El Plateado tiene miedo por las constantes confrontaciones armadas en el casco urbano. El secretario de gobierno en Argelia, Pablo Daza. Entonces pues la gente dice, no, pues vinieron, nos saludaron para la foto, para la noticia y se fueron. Sin embargo, el gobernador del Cauca, Jorge Guzmán, aseguró que no se va a abandonar a la población. Una reunión con la población civil, que el gobierno nacional está dispuesto a escucharla y por supuesto a generar ese trazador concertado con las comunidades para las correspondientes inversiones.
Las fuerzas militares dieron a conocer videos que muestran cómo los niños están siendo utilizados para ayudar a los disidentes de las FARC y anuncian que van tras la pista de uno de sus cabecillas. Alias Kevin, el máximo cabecilla del frente Carlos Patiño en el Plateado. Es oriundo del departamento del Cauca y es quien también estaría detrás del reclutamiento de niños y su utilización. En las últimas horas, las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco han llevado a cabo varios ataques a la fuerza pública en los municipios de Suárez, Toribío, Jambaló, Corinto y Miranda. En el hospital universitario de Neiva permanece el patrullero Edwin Alba, quien resultó herido cuando hombres armados atacaron una patrulla de la policía en Tesalia, Huila. Doctor Juan Diego Fierro, gerente del hospital. Actualmente el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, es valorado por cirugía plástica, quien indica que el paciente con herida por proyectil de arma de fuego a nivel facial y miembro superior derecho está sin alteraciones funcionales. Y desde en este momento el Centro de Eventos de Pacífico se constituye en una zona de jurisdicción internacional para generar las garantías de esa importante negociación. Y bueno, ahora sí se volvió real, entramos a la COP16. La ONU asumió hace algunas horas el control del Centro de Eventos Valle del Pacífico para albergar la discusión sobre el futuro de la biodiversidad en el mundo a partir del próximo 21 de octubre. Ese es desde ya un territorio internacional para la paz al que llegarán jefes de Estado, ministros de Ambiente y delegados de 196 países del mundo. La ministra Susana Mohammad es la presidenta de la COP16. Creo que tiene una gran trascendencia y relevancia porque yo creo que la COP16 va a ser para todos nosotros como un espejo, porque también desde el mundo nos van a estar mirando y nos van a estar mostrando desde afuera cómo perciben esta impresionante diversidad cultural y ambiental que tenemos. El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder. Esta es la COP de la paz con la naturaleza. Esta es la COP de la reconciliación. Le daremos la bienvenida al mundo entero. Es el momento que la COP nos una a todos los caleños y a todos los colombianos para que demos ejemplo en esta lucha por proteger el planeta. Jorge Ramírez es el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Hay un dispositivo también de Policía Nacional en la parte externa, en el cual pues por supuesto se hace primero un filtro de seguridad de vehículos que van a ingresar, de tal forma que digamos está prohibido el uso de armamento por parte. Israel intensifica su ataque sobre Gaza y deja más de 40 muertos en bombardeos que afectan a refugiados en hospitales y escuelas. Hay rechazo internacional a otro ataque aéreo israelí sobre el pueblo cristiano de Aitou, en el norte del Líbano. Se trata de un pueblo alejado de la zona de control de Hezbollah, donde el ataque dejó 22 muertos. También en las últimas horas se conoce que Netanyahu estaría planeando una venganza limitada contra Irán, que no afectaría ni su infraestructura nuclear ni petrolera. Muy pocas dudas genera la selección Colombia en su formación titular para enfrentar a la selección de Chile esta tarde a las 3:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. ¿Juega Durán o juega John Córdoba? Pues sobre el tema se refirió el técnico Néstor Lorenzo. Todos los delanteros que están en la selección tienen la capacidad como para ponerse la camiseta. Está también Cucho Hernández. En su momento se tomó la decisión de que juegue Roger Martínez porque lo vimos que tiene una adaptación muy buena a la altura, lo estaba haciendo bárbaro hasta que salió lesionado. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 19 minutos. En 9 horas sale la selección Colombia vestida de blanco a jugar contra la alicaída selección de Chile. Y Colombia tendría 5 cambios en la alineación en la titular. Desde Barranquilla, Ricardo Rego. Bueno, Néstor y oyentes, mire, las 5 variantes que tendría en su equipo titular, recordemos que se usó un equipo atípico para la altura de El Alto en La Paz. Hoy la primera sustitución sería la de Davinson Sánchez, quien regresaría al bloque defensivo de Colombia en reemplazo de Willer Dita. La segunda sustitución también se daría en el bloque defensivo, el lateral izquierdo. Todo pinta para que retorne Johan Mojica en reemplazo de Cristian Borja. Y en la mitad de la cancha, el retoque fundamentalmente está en la estructura de recuperación. Richard Ríos ocupará la plaza de Mateus Uribe y Jefferson Lerma la del jugador Kevin Serna. Y la quinta variante tiene que ver con la línea de ataque. Recordemos que Roger Martínez fue titular en El Alto. Roger se lesionó, incluso no hace parte de la concentración de Colombia, ya ha regresado a Argentina. Y allí vendría esa última sustitución y todo pinta, Néstor y oyentes, para que John Córdoba pueda ser de arrancada el atacante titular de Colombia. Claro, dejando un gran interrogante que se llama John Jader Durán. Bueno, veremos, Héctor. Justamente ese es la piedra angular de la última sustitución. A mí me cuentan que seguramente Córdoba puede ser el hombre que cuente con los minutos de arranque, pero usted sabe que este es un póker que se juega siempre y las cartas se ponen sobre la mesa a la hora de la verdad. Lo sabremos una hora antes, a ver, Ricardo, cuando se entregue formalmente la titular. No, pero esa sí es inexplicable. Decir que hay 5 cambios, lo que quiere decir es volvemos a la alineación de la Copa América o nos acercamos más a la alineación de la Copa América. Exacto. 5 cambios frente a lo de la semana pasada de Bolivia. Sí, es cierto porque mire, tendríamos a Camilo Vargas en el arco, que se mantiene, Santiago Arias como lateral por derecha, Davinson Sánchez y John Lucumí junto a Johan Mojica. Es decir, volvemos a un equipo indudablemente con la huella de Copa América y del rodaje de esta eliminatoria. Claro. En la mitad de la cancha con Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba o John Jader Durán. Sí, ese sería el once titular. ¿Y por qué no? Yo también quedo un poquito perplejo. ¿El titular no debería ser Durán, teniendo en cuenta todo lo que está haciendo con el Aston Villa, Ricardo? Richie, por ejemplo, Durán no fue titular contra Argentina, por ejemplo. Y sobre todo los que se comió Córdoba con Bolivia, pero pues la decisión para el técnico no es fácil, la verdad, porque son 2 buenos jugadores, hay que ser justos. Córdoba pudo haber desperdiciado oportunidades, en fin, pero es un jugador que está además en un buen momento. Pero claro, lo que pasa es que lo de Durán nos parece estelar en la Premier League, claro, y entonces lo queremos ver de titular. Por supuesto, y puede ser que finalmente se decante, que finalmente tome la decisión de jugarse por la carta de un jugador como Durán, porque nos quedamos con 2 fotografías y el hincha tiene todo el derecho a hacerlo bajo su óptica, y evidentemente el que toma la decisión final es el técnico, y me refiero a 2 fotografías, una, la de las equivocaciones en la finalización de Córdoba, y la otra, la sensación de que cada pelota que toca Durán es gol en Inglaterra. Entonces, bajo ese concepto, claro, cualquiera podrá decir Durán tiene que ser el titular. Pero cuidado, John ha sido fundamental. Primero llega con 52 goles en su historial en el Krasnodar. Llega elegido como el mejor de su equipo en el último mes en Rusia. Y también viene de marcar goles determinantes para Colombia en la Copa América. Fue el goleador de Colombia en la Copa América. Entonces, a ver, habrá que ver las cosas en una balanza con equilibrio. Ahora, Ricardo, con un ingrediente adicional. Y es que Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, ha acertado y tiene jugando bien, ¿no? Cambia y acierta. Así que, de momento, el que sabe es Lorenzo, me parece. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Ya viene Ricardo Rego con Barranquilla. Hoy, Ricardo, además tenemos la novedad. Me parece que va a ser un partido importante también por el uniforme de la Selección Colombia, ¿no?
Va a ser un bellísimo uniforme. La camiseta de conmemoración de los 100 años, la camiseta blanca con algunos toques en los bordillos, en el cuello de nuestra bandera nacional, y sobre todo yo creo que va a ser muy particular ver la bandera horizontal, el amarillo, azul y rojo en el pecho de los jugadores de Colombia, con además un detalle de la marca patrocinadora, que es Adidas. Es tan clara en su homenaje que incluso lleva el logo viejo, el logo anterior, ese que hacía parte de la indumentaria del fútbol en esos años. Me refiero al año 1945 o un poco más adelante, cuando nace la marca. Y finalmente también el patrocinador rinde homenaje a los 100 años de la selección, de la Federación Colombiana de Fútbol. Así que hoy veremos a Colombia toda de blanco, de medias negras, y a los chilenos de camiseta roja, pantaloneta azul y medias blancas, su habitual uniforme para la selección chilena. Muy bien, gracias, Ricardo. Ya viene hoy, además completan la fecha Paraguay-Venezuela, que es después de Colombia-Chile, y por la noche, Ricardo, Brasil-Perú. Nos convendría que ganara quién, Paraguay-Venezuela. ¿Quién le conviene a Colombia? ¿A quién le hago barra? La verdad es que si vamos al tema de los números, uno pensaría que es mejor que los que están afuera de la fiesta sigan afuera de la fiesta. Lo que pasa es que están sobre un mismo nivel, es decir, tanto Venezuela, que es séptima hoy en la zona de repechaje con 11 puntos, le escolta atrás, es decir, va detrás de los venezolanos justo Paraguay con 10 unidades, el equipo de Alfaro. Si usted me lo pregunta, y es un tema también porque el corazoncito marca, me gustaría que Paraguay, por el profe Alfaro, se meta en la fiesta. Pero ojo, Néstor, hoy tenemos a las 3:30 Colombia-Chile, a las 6 de la tarde Paraguay-Venezuela, casi que a esa misma hora, 6:30, estarán jugando Uruguay y la selección de Ecuador. A las 7 de la noche también se va a cruzar con este compromiso Argentina frente a Bolivia, y finalmente, como usted lo ha dicho, 7:45 de la noche, Brasil se enfrentará a la selección de Perú. Así que será un martes lleno de fútbol. Bienvenidos, 6 de la mañana, 26 minutos. Como fue un fin de semana lleno de noticias de la guerra por cuenta de la Operación Perseo, por cuenta de esas imágenes de los representantes del gobierno nacional. Estará la otra selección Colombia visitando el Plateado, corregimiento del municipio de Argelia en el departamento del Cauca, que había estado dominado, y las imágenes de estos funcionarios públicos llegando con cascos militares, con chalecos antibalas, esa zona que había estado dominada por disidentes de las FARC. Y ese es el corazón de esta nueva película, de esta controversia. Cristian Correa. Néstor, buenos días. De sorpresa y en medio de la oscuridad de la madrugada del sábado 12 de octubre, entraron las tropas del Ejército Nacional al casco urbano de El Plateado en Argelia, Cauca. La operación Perseo tiene como objetivo quitarle poder al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en esta región que desde hace 35 años ha estado bajo el flagelo de las entonces FARC y hoy de sus herederos. Como respuesta a la operación militar de toma del río Micay, las disidencias al mando de Iván Mordisco atacaron la plaza central del corregimiento, hasta donde estaban obligando a los habitantes a llevar a los militares. El ataque con drones dejó 17 civiles heridos, de los cuales 12 fueron trasladados a hospitales en Popayán. Bueno, niñas, de lo que me salvé yo. Ellos también, mi casa hacía daño. Ay, mi amor. Acción que fijó la atención de la defensora del pueblo, Iris Marín. El respeto al derecho internacional humanitario es obligatorio para todos los actores armados en conflicto y no hay excusa alguna para usar armas explosivas y en general explosivos en contra de la población civil. Ante esta desproporcionada respuesta, el presidente Gustavo Petro dio vía libre a través de su red social X a que se bombardee nuevamente esta región donde estaría resguardado Iván Mordisco. El Estado Mayor Conjunto, al bombardear la población civil, nos obliga por el principio de proporcionalidad a bombardear sus fuerzas. Les envío un mensaje: venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano. Las acciones militares lograron ahuyentar a los delincuentes que hacían presencia en la zona. Sin embargo, 2 de los disidentes fueron capturados. Además, lograron la incautación de fusiles, municiones y artefactos explosivos.
poco más de 24 horas de haber iniciado la operación en la que más de 1.400 miembros de las fuerzas militares intentan recobrar el control de esta zona del suroccidente del país, una delegación del gobierno nacional encabezada por Laura Saravia, directora del DAPRE, llegó con la promesa de la permanencia de la oferta del Estado. El Cauca no solo se transforma con fuerza pública, se transforma con una transformación social, con una sustitución de economías ilegales, con salud, con educación, con vivienda. Estas poblaciones deben conocer realmente el Estado. Los cerca de 8.000 habitantes de este corregimiento no conocen otras economías diferentes a las que están relacionadas con el cultivo y procesamiento de la coca. Ante la ausencia del Estado, los grupos delincuenciales se han convertido en la ley de esta región. Es por eso que sus habitantes temen estar en medio de esta confrontación y esperan que no sean solo promesas. Jenny Benavides es una de las líderes sociales. Lo que pasa es que como todo en la vida, digamos, todo se va en palabras, ¿no? Y lo que necesitamos son hechos. Ellos pueden venir hoy aquí a hacer muchas cosas, pero realmente se va viendo el proceso a raíz del tiempo. Y si las comunidades realmente están dispuestas a que ellos entren y quieran hacer lo que ellos quieren hacer. La visita ministerial llevó promesas en temas relacionados con la sustitución de cultivos de uso ilícito, medio ambiente, construcción de infraestructura hospitalaria, vías, recuperación de redes telefónicas, entre otros. Al tiempo que se daba la operación Perseo, las disidencias de las FARC continuaban hostigando a las poblaciones de Corinto, Suárez, Toribío y Miranda e intentaban amedrentar a la población del Plateado. Sin embargo, los patrullajes de las fuerzas militares, que completan cerca de 4 días, no han permitido el retorno de los disidentes. Cristian Correa, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Las disidencias de alias Iván Mordisco serán uno de los principales dolores de cabeza para el gobierno del presidente Gustavo Petro en la segunda parte de su mandato, luego de la decisión del jefe de Estado de retomar el control del corregimiento del Plateado, perteneciente a Argelia Cauca, uno de los fortines de ese grupo criminal. La puerta de entrada al cañón del Micay, que es el eje principal del narcotráfico y de la minería ilegal, que Mordisco controla a través de la instrumentalización de los civiles. Al gobierno le está pasando factura la indulgencia con la que al comienzo del mandato trató a las disidencias de Mordisco, a quien no solamente le volvió a abrir la puerta de un nuevo proceso de paz, a pesar de que ese cabecilla había traicionado el acuerdo del Teatro Colón, así él hubiera dicho que no había firmado ese documento, sino porque desde el comienzo del proceso, que ya no existe, Mordisco había sido desafiante. Con fusil nuevo terciado y en una camioneta blindada de lujo llegó en la primera negociación, en la primera reunión que tuvo con el gobierno del presidente Petro. Las disidencias de Mordisco hoy pueden tener en sus filas más de 2.000 hombres, luego de haberse separado del grupo liderado por alias Calarcá y por alias Arbey, quienes ahora se concentran en Meta, Huila, Caquetá y Putumayo, y que en teoría siguen en proceso de paz con el gobierno, a pesar de que están expandiendo el negocio criminal de la extorsión a miles de habitantes del suroeste del país. Tesalia, Huila, Eje Cafetero y otros municipios y zonas de Colombia ahora están en la mira de las disidencias de Mordisco, que tienen un plan de expansión, intentando el desahogo porque las tropas los tienen concentrados en el cañón del Micay. La operación que se inició este fin de semana, la operación Perseo, es bastante importante, pero también tiene riesgos grandes. Es una zona inhóspita, difícil, selvática, en la que es muy complicado llegar. El objetivo es capturar a Mordisco. El presidente Petro autorizó los bombardeos por primera vez en su mandato en contra de este grupo, luego de que ellos hubieran utilizado, hablo de los criminales, los drones con granadas para herir a 17 civiles en el corregimiento de El Plateado, que lo que quiere y lo que busca es una real inversión social. Más allá de visitas cortas de funcionarios, lo que se necesita es una inversión definitiva del Estado colombiano, que funcione el plan de sustitución de cultivos ilícitos y que el Estado, después de décadas de abandono, finalmente logre llegar a esos territorios. No se avisora un buen final de la pasota del presidente Petro, porque no solamente son las disidencias de Mordisco. Como decimos, las disidencias de Calarcá siguen extorsionando. El ELN tiene pereza de seguir negociando la paz porque le es más rentable mantenerse en la ilegalidad, y sus cabecillas siguen engordando en Caracas y en La Habana, mientras que los otros grupos como el Clan del Golfo siguen en expansión. Ya están en más de una cuarta parte de los municipios del país, lo cual no permite prever éxitos en la paz total al final del gobierno del presidente Petro. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:33 de la mañana. También es un dolor de cabeza para el gobierno nacional, alias Pichi, que ya completa 4 días de haberse volado y sobre el que nadie sabe de su paradero. Su fuga estaba advertida por el INPEC, que conocía claramente que en el 2018 se había volado lanzándose de un segundo piso de una cita médica. Por cuenta de este peligroso delincuente, esta mañana hay 2 jueces enfrentadas por las decisiones que tomaron. La primera es la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, Mónica Patricia Londoño, la que vigilaba el cumplimiento de la sentencia de Pichi y quien lo mandó a la casa por cárcel. La segunda juez es María Díaz Mateus, juez segunda penal especializada del circuito de Bucaramanga, quien el 24 de julio de este año absolvió a alias Pichi. La paradoja de este caso es que esta juez, la juez Mateus, Díaz Mateus, es hermana del actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que se había quejado por la libertad del peligroso delincuente y que ahora defiende a su hermana la juez, diciendo que las decisiones de cualquier juez de la República son independientes y deben ser apegadas a la ley, y cuestionarlas sin conocer los expedientes conduce al debilitamiento de la justicia y a un injusto linchamiento moral. Esa es la respuesta al presidente Gustavo Petro, que se sacó el clavo y le cuestionó al alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, por decir que estaba libre por ser gestor de paz del gobierno, cuando eso era absolutamente falso. Y de paso aprovechó para señalar a la hermana del gobernador, que se está defendiendo, culpando a la fiscalía de no presentar las pruebas suficientes para culpar a Pichi por 6 delitos por los que finalmente terminó absuelto. Esta mañana todos están echándose las culpas por las vacaciones que se está dando alias Pichi, que es el hombre que controla el 70% de la droga en Bucaramanga, donde lo conocen como Pablo Escobar. Pero este caso, que engrosa la lista de presos peligrosos que se vuelan de sus carceleros, demuestra el desorden del INPEC y también el criterio con el que los jueces están dando libertades o beneficios como el de la casa por cárcel a este hombre Pichi, el Pablo Escobar de Bucaramanga. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. y empieza a calentar motores la negociación del salario mínimo para el próximo año, que aunque arranca formalmente dentro de una semana, cuando se sienten en propiedad de la mesa gobierno, empresarios y sindicatos, pues ya empezó a calentar motores con el destape de las cartas de los sindicatos, quienes desde la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, bajo la batuta de Fabio Arias, anuncian esta madrugada que le apuntan a un aumento de 2 dígitos, dejando así entrever que va a ser una negociación muy, pero muy difícil y muy complicada, toda vez que la inflación anual va apenas por el 5.81%, que es el último dato con corte a septiembre, y que todas las cábalas, todos los pronósticos apuntan a que terminará el año por debajo del 6%, incluso con proyecciones en torno al 5.7%, es decir, por debajo de lo que está hoy, continuando así con la senda de desaceleración de los precios y cumpliendo con la propia meta de carestía del gobierno, cuyo ministro de Hacienda proyecta que el alza del salario mínimo será apenas de un solo dígito. Gobierno que, recordemos, pues es en últimas quien tiene la palabra final y quien tiene la sartén por el mango en el caso de este aumento del salario mínimo, logrando hace 2 años sacarlo de común acuerdo con empresarios y con sindicatos, pero el año pasado ya teniendo que expedirlo por decreto y sin que los empresarios presentaran nunca su cifra, con un decreto que lo subió unilateralmente en el 12% y dejando el salario mínimo en 1.300.000 pesos, un salario que podría ahora subir en 78.000 pesos si se ajusta con la cifra de inflación del 6%, o que podría subir hasta 91.000 pesos si se ajusta con un dato del 7%, ello partiendo de las cuentas que ha dado el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna
¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Toda la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 está en Blue. Para conectarse con nosotros, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Toda la experiencia alrededor de esta jornada apasionante, camino al Mundial. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 40 minutos. Atención, la misión de Naciones Unidas, una misión independiente sobre Venezuela, esta mañana dice que hay razones creíbles para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió delitos, crímenes de lesa humanidad. Desde Europa, sobre el informe que se acaba de presentar en Ginebra, en Suiza, Enrique Rodríguez. Antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dice fueron marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios. Ahí se podrían haber producido esos crímenes de lesa humanidad, que están incluidos en un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. La misión acusa a las fuerzas de seguridad, grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. Sobre las fuerzas de seguridad dice que estuvieron involucradas masivamente en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, tratos crueles y degradantes. Se indica en el documento señalando como responsables directamente al Servicio de Inteligencia SEBIN y a la DGCIM, como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Asegura también que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, han incitado a la represión y han contribuido a generar un clima de hostilidad y violencia. Pero no se queda solo en las fuerzas de seguridad. Señala, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral, que dice incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad, a la Asamblea Nacional, que la considera instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos, leyes que dice son restrictivas del espacio cívico y democrático, y termina con el sistema de justicia, que dice sigue operando con falta de independencia. Esta misión, que recordemos preside la jurista portuguesa Marta Baliñas, destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el gobierno, muchas de ellas en una operación conocida como Brazalete Blanco. Dice que esas campañas han servido de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil. Recordemos que junto a Marta Baliñas, esa comisión está formada por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapatá, Néstor. Enrique, gracias. Y esta Venezuela, este gobierno que comete delitos de lesa humanidad, que se robó las elecciones de julio pasado, es todavía defendido por un amplio sector de la izquierda en América Latina. Hubo cambios en la cúpula militar este fin de semana en Venezuela. Fue ratificado el ministro Padrino, que completa 10 años como ministro de Defensa, y un primo de Diosdado Cabello llega a ser el nuevo director del SEBIN, que es la policía política en Caracas. Santiago Martínez.
Sí, Néstor, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello fue designado por Nicolás Maduro como director del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Política. Rodríguez Cabello es primo del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y reemplaza en el cargo a Gustavo González López, otro de los militares más cercanos a Nicolás Maduro. La designación, como tú decías, de Rodríguez Cabello forma parte de los cambios en el alto mando militar venezolano, donde se designaron nuevos comandantes en el Ejército, la Marina, la Aviación y la Milicia, solamente ratificando el comandante de la Guardia Nacional. Asimismo, los dos altos cargos más importantes en el alto mando militar, entiéndase Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, y Vladimir Perino López como ministro de Defensa, fueron ratificados. En el caso de Hernández Lares, destacar que acaba de ser sancionado por Estados Unidos el pasado mes de septiembre, y Perino López, Néstor, cumple ya 10 años en el cargo. Está allí desde octubre de 2014 y es ahora el ministro de Defensa que más años ha estado allí en esa posición en el último siglo acá en Venezuela. Todo esto en paralelo a un pedido que hace Nicolás Maduro de fortalecer el sistema de defensa armada del país para disipar, dice él, eventuales agresiones externas que vincula a la oposición venezolana. Específicamente, llamó a los militares a perfeccionar el sistema de armas para evitar una agresión de paramilitares colombianos o mercenarios gringos. Y aunque no ofrecía más detalles, pues reiteraba que la violencia siempre está en los planes del fascismo. Recordemos que fascismo, o él llama fascista, a toda la oposición. Escuchemos. Perfeccionar el sistema de defensa armado del país, para que a nadie se le ocurra, ni paramilitares colombianos, ni mercenarios gringos, ni Tren de Aragua, a nadie se le ocurra una agresión armada o acciones armadas contra el pueblo. En los planes del fascismo, que ustedes saben están pululando, están derrotados, pero están pululando por ahí. Perfeccionar la capacidad de defensa armada del país en todo el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste, cada vez más. Resaltar que entre los cambios en el alto mando militar, Néstor, está el nuevo comandante del Ejército, Joan Hernández Lares, y de la Guardia Nacional, Helio Estrada. Ambos forman parte del grupo de 16 funcionarios sancionados también el pasado mes de septiembre por el Tesoro estadounidense. Se les acusa de obstruir un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo acá en Venezuela y de violar los derechos civiles y humanos del pueblo. Esto en referencia al pasado 28 de julio. Néstor. Santiago, dice hoy el nuevo en Estados Unidos que está desaparecido Elvis Amoroso, que era el presidente del Consejo Nacional Electoral, que no lo ven allí en Caracas desde hace 10 semanas y que hay rumores de que pudo ser extraditado, de que está preso. ¿Qué está pasando con Elvis Amoroso? Sí, Néstor, esa es una información que viene corriendo desde hace varias semanas, ese rumor. Pues ciertamente Elvis Amoroso no ha aparecido más en los medios de comunicación. Hay que decir que el presidente del CNE, que es Elvis Amoroso, y todo lo que es el CNE suelen aparecer pues en previo a unas elecciones, y en la elección, mientras no haya elecciones, ellos no suelen pues ser muy visibles a los medios. Sin embargo, este rumor tiene varias semanas y él no lo ha desmentido, ni nadie en el gobierno lo ha desmentido. Él no ha aparecido, es cierto, no ha dado mayor declaración, y pues se desconoce si realmente esa información del nuevo Herald y que ha ocurrido en varios medios sea verdad o no. Pero sí es importante destacar que normalmente los directores o los rectores del CNE no suelen aparecer más allá de una elección, sea cual sea. Hay elecciones en 2025, vamos a ver si realmente pues aparece antes de que termine el año, pero hasta ahora, en las últimas 3-4 semanas, ciertamente ni Elvis Amoroso ni ningún rector del CNE ha aparecido ante los medios de comunicación. Hablando de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, esta ausencia la que genera toda clase de especulaciones. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. En segundos, el comandante, el hombre del ejército que está al frente de los operativos esta mañana en el departamento del Cauca. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
Después de la llegada del ejército colombiano, el desembarco de 1.400 hombres, la llegada de 6 ministros del gobierno nacional que se metieron al Plateado, municipio de Argelia en el departamento del Cauca, los operativos los dirige esta mañana el general Eric Rodríguez, que es el jefe del Comando Conjunto número 2 del ejército colombiano que opera allí, en el occidente de Colombia. Este es el corazón del conflicto, el corazón de la guerra y del narcotráfico. General Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a toda la mesa de trabajo y a su distinguida audiencia. Gracias, general, por atender esta llamada. General, ¿qué está pasando o cuál era el mensaje con esta incursión militar, con la llegada del gobierno al Plateado, Argelia, Cauca? Bueno, más que un mensaje, hace parte de una acción institucional para recuperar el territorio, Néstor. El cañón del río Micay, en el centro del cual está ubicado el corregimiento del Plateado, pero también Honduras, y pasa por el municipio de López de Micay, es un área de aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados, que si usted lo mira en el mapa, solo tiene 2 vías de acceso, una vía que va de Popayán al Tambo, Huicitó e ingresa al cañón, y otra que entra por el Estrecho, el Bordo, Argelia. Pero son vías en muy mal estado, y este cañón, por su ubicación geográfica, se podría decir que está ubicado de espaldas al país, porque tiene una gran muralla, que es la cordillera occidental, a sus espaldas y mira de frente al Pacífico. Esta condición hace que haya sido un territorio desconectado del resto de Colombia. Y desconectado del resto de Colombia ha significado también que haya una presencia estatal débil, no ahorita, sino a lo largo de toda la historia. Pero al mismo tiempo es una región rica. Tienen pisos térmicos desde 1.800 metros de altura hasta 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Pueden cultivar prácticamente cualquier cosa que se dé en el país. Pero por la condición, la doble condición de estar muy débilmente conectado al territorio y de estar enfrentado directamente al litoral pacífico, se convirtió desde los años 80 en el paraíso o el sitio perfecto para el crecimiento y el florecimiento del cultivo de la coca. Y detrás de la coca, también en los 80, ya pegándole a los 90, pues llegaron los grupos armados organizados que son los narcotraficantes en el país. Al estar esta población, que hoy suman, yo le calculo, sumando la población de López, de Micay, de Argelia y algunas veredas del Tambo, deben ser cerca de 60.000 colombianos viviendo ahí en ese cañón tan grande. Para hacerle una analogía, desde Argelia hasta el litoral, siguiendo el río, si trazamos una línea recta hay 197 kilómetros, pero el río tiene más de 218 kilómetros de recorrido. Le estoy hablando de un cañón, de un río que tiene la longitud de lo que tiene la vía entre Bogotá e Ibagué, de manera que es un área geográfica considerable y es una población bastante grande, 60.000 personas. Sí. Desde esos años 80, 90, lo que ha florecido allí es la economía de la coca, y donde florece la coca, el resto de productos agrícolas se extinguen, porque el alto precio de la coca o los altos dividendos que inicialmente le da la coca al cultivador hace que nada más sea rentable cultivar. De tal manera que hoy por hoy, podemos decir prácticamente, en ese cañón no se cultiva comida, se cultiva coca. Hay algunos pocos campesinos valientes que persisten cultivando cacao. El siguiente cultivo más grande después de la coca es el café, 3.000 hectáreas de café, pero este cañón atraviesa el enclave cocalero de Argelia y el Tambo, sí, que es el enclave cocalero más importante del departamento. Y esta economía lo que ha hecho es nutrir a las organizaciones criminales y se ha convertido en un bastión para las FARC de Iván Mordisco, porque la estructura Carlos Patiño, que está allí controlando la población, es la que financia las acciones de las otras estructuras en el departamento y también en el país. Por eso cada vez que generamos presión en el cañón del Micay, las otras estructuras empiezan a atacar en Silvia, Toribío, Jambaló, en Caloto. Ese es el fenómeno que se vive allí. General, usted ha hecho una elocuente radiografía del problema. Este es el contexto. Ahora, lo que pasó este fin de semana, quisiera preguntarle por la imagen de este fin de semana.
¿Qué intentaban ustedes como militares, el Ministerio de Defensa, metiendo a 1.400 hombres allí? Estos son del Comando de Operaciones Especiales, llevando 6 ministros y se quedaron 2 horitas y se devolvieron, General Rodríguez. ¿En qué queda esa situación en el Néstor, no es un intento. La operación Perseo es un esfuerzo que no tiene retroceso por recuperar el cañón. Los 1.400 hombres no están solo en el corregimiento, están desplegados a lo largo y ancho del cañón del Micay. Y el propósito es cumplir con un deber constitucional del Estado colombiano, de ir a proteger a esa población. Es una población donde desde hace 15 años no hay policía, ni siquiera. Donde hace más de 15 años la ley, la justicia, todo lo hace un grupo armado de narcotraficantes. Ese mismo grupo armado que está reclutando a los niños. ¿Usted no había policía allí? 15 años. Vea, no recuerdo en este momento el año exacto, pero aproximadamente hace 15 años, por una acción de tutela, se retiró el puesto de policía que estaba en la región porque la población decía que los ponía en riesgo ante la avanzada de las guerrillas. Entonces, el Estado colombiano y todos nosotros colombianos como sociedad no podemos retroceder ante estos criminales y desamparar a otros colombianos. De manera que la operación Perseo es la respuesta a esta necesidad de la población. Perdóneme, si una tutela sacó a la policía allí hace 15 años, ¿cómo hacen para volver hoy en el 2024? Bueno, yo le puedo hablar, Néstor, de la operación militar. Estamos nosotros allá. La tutela fue para retirar un puesto de policía y lo digo para significarle que los servicios de la Policía Nacional que presta para infancia y adolescencia, para la comunidad, para dirimir los problemas que se presentan y prestarle la seguridad humana y el servicio de vigilancia a la población, no se viene presentando. Entonces lo que había era una ausencia del Estado y lo que había es una presencia de los grupos armados organizados. Eso no tiene ninguna justificación desde ningún ángulo de vista. General. De manera que lo que estamos haciendo es corregir estos hechos mediante el avance militar. Y la presencia de los ministros el fin de semana obedece a que esa región no se estabiliza solamente con la presencia de tropas, Néstor. Acabo de describirle un escenario en el que una parte importante del territorio nacional vive de una economía que es ilegal. Allá nuestros campesinos no siembran vida, no siembran comida, como decía Cicerón, sino lo que siembran es un veneno, y un veneno para quienes lo consumen, pero un veneno que genera violencia y que alimenta las arcas de los grupos narcotraficantes que están reclutando los propios niños del Cauca. Sí. Esa es la razón por la que estamos allá. Y los ministros van porque tiene que ir la institucionalidad. Esa situación no la cambia el país ni ningún gobierno solo con la presencia de tropas, que es lo que ha sucedido históricamente. Lo que hay que hacer allá es transformar el territorio. Y lo que transforma el territorio son las obras de infraestructura, es la educación, es la salud. Mire, sobre eso, sobre la transformación del territorio con educación, con salud, con posibilidades de sustitución de cultivos ilícitos, debe ir acompañado por la institucionalidad, por los ministerios, por el gobierno nacional. Esa visita que pues, se produjo este fin de semana sí es el punto de partida para que salga adelante ese programa, para que realmente haya un cambio en la forma de vida de los habitantes del Plateado, de esa zona de entrada al cañón del Micay. A ver, yo creo que fue muy importante que altos funcionarios del gobierno fueran y de primera mano tuvieran la oportunidad de tener percepción directa de cómo viven nuestros compatriotas en el corregimiento, en qué situación, y conocieran lo aislado del territorio. Cuando fuimos aterrizando al Plateado, una vez desembarcaron todos de los helicópteros, pues iban sorprendidos porque es un valle profundo entre el corregimiento y la cresta topográfica de las partes altas del cañón. Hay más de 400 metros, de manera que estuvimos descendiendo entre cerros 400 metros y lo que se veía allí era un verde esmeralda solamente de cultivos de coca. Usted, una vez aterriza en el corazón del cañón del Micay, se da cuenta de la magnitud del problema. De manera que para mí fue un evento muy importante
que los ministerios responsables de hacer esa transformación o los funcionarios en cabeza de quienes recae esa responsabilidad fueran a tener esa percepción directa. Y sí es muy importante también porque al mismo tiempo constituye un mensaje de respaldo a la población. Cuando hay protestas sociales por diferentes hechos, cuando hay bloqueos en la Panamericana, pues lo primero que sucede es que va un alto funcionario del nivel del ministerio a atender las solicitudes de la población. Por ahí es por donde empieza la acción. Y de esa visita van a salir nuevas cosas por parte de los ministerios que fueron, y esperamos que sean de pronta ejecución porque la población lo está necesitando. Sí, general Rodríguez, el presidente Gustavo Petro termina a través de X dándole las gracias a las fuerzas militares por proteger a sus funcionarios para que pudieran llegar al plateado. Ustedes eran los hombres responsables de la seguridad. ¿En algún momento ustedes les confirmaron si estaba prevista una reunión con el alcalde, con el secretario de gobierno de Argelia, o eso nunca se contempló? Sí estaba previsto y era el ideal que los funcionarios gubernamentales que fueran al plateado, los señores ministros que llegaran, tuvieran la oportunidad de escuchar y que la comunidad tuviera la oportunidad de expresarles sus necesidades para así empezar a atenderlas. Pero hay que tener en cuenta una situación. Habían pasado a duras penas un poco más de 24 horas de la ocupación. En ese momento, y aún hoy persisten algunos milicianos de la estructura dentro de la población. De manera que el temor de la población, y es comprensible, aún sigue vivo, ¿ya? Porque la estructura no se ha ido del todo, hay gente ahí. La estructura es ellos primero estuvieron sometidos hasta hace 6 años a los criminales del ELN y ahora a los criminales de la Carlos Patiño. Y llevan tan solo hoy 4 días que no están bajo la influencia de ellos. Usted no quita una costumbre de muchos años, de más de décadas, y los temores que trae eso pues no se quitan rápidamente. Entonces, en ese momento, por una parte, la población tenía temor, pero la población tenía deseo de ser escuchada y de hablar. Sin embargo, tenemos conocimiento, y es un hecho precisamente, que esta estructura Carlos Patiño pues aprovechó que todavía tienen gente por ahí metida en la población para amenazar a la población civil a que no asistieran al Coliseo donde se iba a hacer la reunión. Sí, pero una cosa, general, una cosa es la población civil con la que finalmente sí hablaron, porque hay fotografías, se ve cómo se acerca incluso la doctora Laura Sarabia a hablar con la población civil, pero otra cosa es el alcalde y el secretario de gobierno que dice, vinieron de paseo, no se reunieron con nosotros, aquí no hubo ningún tipo de acuerdo con las autoridades locales. ¿Eso no estaba previsto? Lo que estaba previsto era una visita inicial, y yo creo que por las alocuciones o las aseveraciones que haga el alcalde o el secretario hay que preguntarles a ellos dos. Yo creo que fue un evento